mundo donde la codicia humana arrasa con la naturaleza, una joven sirena es enviada a eliminar a un magnate sin escrúpulos, pero lo que comienza como una misión letal se convierte en un inesperado despertar emocional entre dos mundos enfrentados. Varias empresas estaban llevando a cabo actividades que deterioraban gravemente el medio ambiente con el único objetivo de obtener beneficios económicos. En este contexto, un grupo de investigadores desarrolló una sonda transmisora que fue enviada a las profundidades del océano. Su aparente propósito era ahuyentar a los peces y otras criaturas marinas, facilitando así la explotación de los recursos naturales en la zona. Mientras tanto, en un museo de animales exóticos, el director del lugar empleaba engaños para estafar a los visitantes. En lugar de auténticas maravillas, mostraba falsificaciones, todo mientras jugaba al dominó con sus amigos, sin importarle la presencia del público. Los asistentes, al percatarse del fraude, manifestaron su molestia. El director respondió con desdén, afirmando que no podían exigir demasiado por un recorrido que solo costaba $10. Para calmar los ánimos, ordenó a una de las mujeres que lo acompañaban que abriera una puerta, asegurando que estaban a punto de presenciar a una auténtica sirena. La mujer, visiblemente nerviosa, obedeció y huyó inmediatamente junto con una amiga. Intrigados, los visitantes ingresaron al lugar, descubriendo que se trataba de un baño con una tina llena de agua turbia y algas flotantes. Desde el fondo emergió un hombre de complexión robusta, disfrazado de sirena. La escena provocó diversas reacciones. Un hombre estalló en carcajadas hasta desmayarse. El resto expresó decepción y enojo por el evidente engaño. Una visitante confrontó al falso expositor, preguntándole si era necesario mostrar algo tan absurdo. El hombre, aún caracterizado como sirena, respondió que solo intentaba ganarse la vida y que podían al menos tomarse una foto como recuerdo. La situación se tornó tensa. Los visitantes desalojaron al hombre sirena de forma abrupta y lo lanzaron a la calle. Algunos comenzaron a perseguirlo, acusándolo de abusivo y estafador. En paralelo, se celebraba una subasta en la que varios participantes pujaban por una isla llamada Bahía Verde. Dos individuos de gran poder adquisitivo competían con vehemencia, hasta que la propiedad fue adjudicada al mejor postor por la suma de 20.800 millones. El comprador fue el magnate Liu Xuan. A la salida del recinto, Liu Xuan fue abordado por la prensa. Su representante declaró brevemente que en la isla se desarrollarían proyectos ambientales y agradeció la presencia de los medios. Posteriormente, varias personas acaudaladas que habían asistido a la subasta se dirigieron a la mansión del magnate para conversar con él. Invitados en lujosos vehículos, incluidas limusinas e incluso un jetpack, comenzaron a llegar para una fiesta organizada en conmemoración de la reciente compra. Durante la celebración, uno de los invitados cuestionó a Liu Xuan sobre la compra, insinuando que carecía de conocimientos inmobiliarios. Liu respondió con serenidad que no había regateado porque, en su opinión, la isla valía incluso menos que su baño personal. Citó además una frase de Bruce Lee: "Sé como el agua y sigue la corriente", lo que pareció apaciguar a los presentes. Al parecer, varios de los asistentes también habían invertido en la isla, por lo que estaban preocupados por la viabilidad del proyecto. Liu Xuan intentó tranquilizarlos, asegurando que una reconstrucción adecuada generaría grandes ganancias. Sin embargo, el hombre que llegó en jetpack, Cheng, señaló que la isla había sido declarada reserva natural y era paso de miles de delfines, lo cual hacía inviable cualquier desarrollo. Otro empresario replicó que esa información ya no era válida, pues, según informes recientes, los delfines se habían retirado del área. Mostró entonces un reporte de recuperación ambiental, que fue revisado por su interlocutor con ayuda de un escolta. Aún así, el hombre del jetpack expresó su escepticismo y anunció su retirada, diciendo que todo le parecía una tontería. Liu Xuan trató de convencerlo de quedarse, pero al verlo colocarse su dispositivo, le preguntó, confundido, si se trataba de un pesticida. El otro, molesto, le respondió que era un jetpack de última tecnología, recién adquirido. Yuan insistió en que se lo quitara y disfrutara una copa de vino, pero el hombre se negó y lo insultó, calificándolo de idiota y desgraciado. Ignorando los insultos, Liu Xuan abrió una botella. El corcho salió disparado y por accidente activó el interruptor del jetpack, haciendo que el hombre se elevara abruptamente por los aires. Sin control sobre el dispositivo, el jetpack arrastró violentamente a Cheng por toda la estancia, lanzándolo de un lado a otro. Los guardaespaldas de Liu Xuan intentaban contener la situación, pero sus esfuerzos eran inútiles. Lejos de preocuparse, Xuan solo pidió que tuvieran cuidado de no dañar las costosas paredes de su mansión. Rich se acercó para calmarlo, recomendándole no alterarse ni entrar en conflicto, ya que lo consideraba una persona inteligente y de gran carácter. Aseguró sentirse satisfecho con el negocio que estaban concretando y expresó su deseo de participar activamente en el proyecto, sugiriendo incluso integrar a Ruyan, quien también había mostrado interés.
Liu Xuan respondió de forma directa, limitándose a decir que era una noche de celebración y que debían concentrarse en disfrutar. Durante la fiesta, entre risas y copas, Ruyan se dirigió a Chuan, quien se hallaba dentro de un lujoso automóvil, rodeado de jóvenes mujeres. Sin previo aviso, lanzó su reloj a la piscina, anunciando que quien lo encontrara podría quedárselo. Las demás la miraron con desaprobación, y una de ellas preguntó si pretendía humillarlas. Al consultar a Liu Xuan sobre el valor del reloj, este respondió con indiferencia que apenas costaba unos 8 millones. De inmediato, todas se lanzaron al agua a buscarlo. Ruyan, al ver la escena, comentó que había valido la pena gastar esa suma para descubrir con qué tipo de personas se rodeaba. Liu Xuan replicó con calma que ya lo sabía. Aquellas mujeres, como todos ellos, solo buscaban dinero y poder, y él respetaba ese esfuerzo. Ella intentó halagarlo, pero pronto fue directa. Le propuso colaborar. Él preguntó cómo imaginaba esa alianza, y ella le explicó que él aportaría tierras y permisos, mientras que ella pondría a disposición sus marcas más valiosas. Liu Xuan recordó que la combinación de recursos aumentaba el valor de los activos, a lo que ella replicó que si lograban superar los 30 millones, esperaría un 50%, pero él ofreció solo 40. Antes de que ella pudiera objetar, él la besó y le preguntó si eso bastaba. Ella respondió que aceptaría un 45, y Liu Xuan accedió sin objeción. En ese momento, una mujer de aspecto desaliñado, con maquillaje corrido, se acercó a ellos y pidió hablar con Liu Xuan. Antes de continuar, fue interceptada por los escoltas. Ruyan, molesta, la despreció con desdén y se retiró del lugar. Uno de los guardias confirmó que la intrusa no figuraba entre los invitados ni el personal. Ella, antes de ser expulsada, lo observó con una expresión hipnotizada y murmuró que se veía aún más atractivo de cerca. Luego le entregó un papel con su número y le pidió que la llamara. Tras ser retirada, se desplazó en su patineta hasta el mercado local, donde compró artículos para el cuidado de peces y comió algo. Con el amanecer, llegó a una cabaña en la cima de una montaña. Allí abrió una escotilla en el suelo y aún sobre la patineta descendió por una caverna subterránea. Se dejó llevar por una cascada que la condujo a un balcón en la ladera de la isla. Desde allí se impulsó hacia unas placas metálicas que formaban una pista de patinaje. Con movimientos precisos descendió de la tabla, saltó sobre un trampolín y la hizo aterrizar sobre una plataforma. Luego se dirigió a una tina situada en el centro del lugar. Del agua turbia emergió un niño con varias heridas visibles. Ella vertió una sustancia en el líquido y el niño volvió a sumergirse, revelando al hacerlo una gran cola de sirena. Un hombre se le acercó, llamándola por su nombre, Shang. Le preguntó cómo avanzaba el plan. Con entusiasmo, ella respondió que ya había logrado entregarle su número telefónico a Liu Xuan y solo quedaba esperar su llamada. El hombre, con voz cargada de emoción, expresó su deseo de vengarse, recordando que Juan había destruido Bahía Verde, su hogar, y causado la muerte de muchos de los suyos. En paralelo, Ruyan y Liu Xuan asistían a una reunión donde se presentaba un ambicioso proyecto, la construcción de un acuario cuya envergadura sería comparable a la de un parque de Disney. Pese a la magnitud del plan, Liu se mostró indiferente, argumentando que la protección animal recaería en las compañías contratistas. Su única preocupación era el papel de Bahía Verde en dicho proyecto. Uno de los expositores anunció que habían instalado un transmisor en las aguas de Bahía Verde. Desde su activación, los delfines habían desaparecido en un amplio radio, lo que permitiría reanudar las operaciones. Ruyan, escéptica, cuestionó la eficacia del dispositivo. Para demostrarlo, presentaron un pez en un tanque. Al activarse el transmisor, el animal, sin posibilidad de huida, sufrió tal estrés que colapsó y explotó. El expositor explicó que el transmisor también captaba frecuencias anómalas, no identificadas como de especies desconocidas. Ruyan insinuó que podrían tratarse de seres extraterrestres, pero Liu Xuan desestimó la idea y exigió un informe urgente. Lejos de allí, Shang se descalzaba junto a la costa, revelando una cola de sirena. Al sumergirse, fue recibida por su comunidad submarina. La anciana líder relató que antiguamente los primates terrestres evolucionaron para adaptarse al océano. Durante siglos coexistieron en paz con los humanos, hasta que fueron cazados, obligándolos a ocultarse. Al intentar continuar, la anciana cayó súbitamente dormida. Un hombre pulpo intervino, señalando que el daño ambiental y los conflictos humanos habían sellado el aislamiento de su especie. Atrapados en Bahía Verde, consideraban que eliminar a Liu Xuan era la única salida. Shang había sido modificada para caminar y entrenada en danza para integrarse entre humanos. Su misión era seducir a Xuan y atraerlo a una emboscada. Durante la reunión, el hombre pulpo fue atacado con una flecha envenenada como parte de una demostración, pero se salvó al beber licor, el antídoto del veneno. Molesto, pidió a todos que se retiraran, menos a Shang. Le preguntó si sabía besar. Ella le reveló que no. Tras una breve lección, ella lo criticó, pero él no replicó. Solo dijo que quedaba esperar la llamada del empresario. En efecto, Liu Xuan llamó. Al saberlo, las sirenas celebraron y se apresuraron a ejecutar el plan. Shang y el hombre pulpo salieron del barco rumbo a una cabaña, esperando atrapar al empresario, pero solo llegaron 3 escoltas suyos. El pulpo, improvisando, se presentó como el tío de Shang y le entregó un maletín con armas. Mientras ella partía con los guardaespaldas, uno de ellos
segundos, descubrió unos tentáculos y bromeó creyendo que era un pulpo real. Al intentar cortarlos o asarlos, el hombre pulpo, fingiendo nerviosismo, alegó que debía venderlos como sushi. Sin embargo, el forcejeo evidenciaba el peligro inminente. El hombre pulpo le entregó un maletín y le aconsejó a Shan que no desaprovechara la oportunidad. Le pidió también que regresara a casa sana y salva. Ella subió al auto sin decir palabra. Antes de que partieran, uno de los escoltas tropezó con unos tentáculos en el suelo. Al recogerlos, creyó que pertenecían a un pulpo real. El hombre pulpo, intentando no levantar sospechas, explicó que acababa de capturarlo y que debía sacrificarlo pronto, ya que era feroz. Uno de los guardaespaldas, despreocupado, ofreció ayudar y sacó una navaja. El pulpo palideció y dijo que ese no era el método adecuado, alegando riesgo de bacterias, pero otro escolta tiró de uno de los tentáculos, causando dolor al hombre, quien alegó que lo necesitaba entero para venderlo como buen sushi. El primero sugirió asarlo y sacó un soplete de cocina. Alarmado, el hombre preguntó por qué llevaban tantos utensilios, y el escolta respondió que los compraba en un sitio llamado sicarios.com. El pulpo intentó cambiar el tema, diciendo que prepararía sashimi, más refinado. A esas alturas, uno de ellos ya mordía un tentáculo. Harto, el hombre protestó y los llamó degenerados. Finalmente, los escoltas se disculparon y abordaron la camioneta con Shan. Ella fue llevada a una sede de Liu Chuan y ubicada frente a una mesa. Una empleada le ofreció 2 vasos de agua. Shan exprimió un alga en uno, intentando luego cambiarlos, pero fue interrumpida por el jefe de seguridad y le informaron que realizarían un control rutinario. Al pasar el detector, este emitió un sonido al llegar a sus zapatos, por lo que le pidieron que se los quitara. Esto la puso tensa, pues la podían descubrir, pero encontraron una tachuela en una suela, y al no hallar nada más, la dejaron continuar. Su equipaje fue revisado. Llevaba varios erizos de mar y armas hechas con huesos de peces. Al preguntarle por ellos, Shan dijo que los necesitaba para abrir los erizos. También fue interrogada por su manipulación de los vasos. El jefe propuso que ambos bebieran de ellos. Aunque nerviosa, Shan aceptó. Tras unos segundos tortuosos en los que Shan se retorció, pensaron que se había envenenado, pero luego ella escupió media rodaja de limón. El jefe, confundido, empezó a sacar espuma por la boca y colapsó. Shan roció alcohol en su boca, lo que lo revivió brevemente, pero volvió a beber del mismo vaso y se desmayó otra vez. A lo lejos, Shan vio a Liu Chuan salir del ascensor gritando y golpeando a empleados. Aprovechó para colarse en su oficina con intención de atacarlo con un erizo de mar. Sin embargo, el vidrio divisor hizo que el proyectil rebotara y se incrustara en su frente. El segundo intento también falló, clavándose en su mejilla al abrirse la puerta repentinamente. Envenenada, colapsó y se arrastró bajo un sofá. Yuan estaba cambiando el canal a música alegre, lo que lo hizo comenzar a bailar. Cuando Shan intentó apuñalarlo, él pisó su mano y luego ella se hirió sola. Bebió licor para estabilizarse, pero en su último intento fue golpeada con un palo de golf. Al llegar la seguridad, Liu, furioso, negó sentir atracción por ella y ordenó pagarle 100.000 yuanes. Shan se negó. Él ofreció el doble y fue rechazado otra vez. Liu interpretó que Shan deseaba una mayor suma de dinero. Le respondió que no podía ofrecerle más, pues ni siquiera se había desnudado, y le cuestionó qué ganaba él con su presencia. Añadió que, al menos, ella podría ofrecerle algo de comida. Ante esto, Shan, con inocencia, le preguntó si no se le antojaba una polla, refiriéndose a una gallina asada. El empresario no entendió y le exigió una explicación, asegurando que era una persona decente. Shan continuó explicando que le gustaban mucho, que primero se calentaban, luego se desplumaban, y que debían estirarse con fuerza, lo cual desconcertó aún más al millonario. El jefe de seguridad, intrigado, le preguntó a Shan si era cierto que se calentaban. Ella, entusiasta, respondió que sí y propuso hacer una demostración. La insinuación descolocó a Liu Xuan, quien cayó sobre la mesa alegando que él cobraba por ese tipo de servicios. Shan, sin captar el doble sentido, le aseguró que la primera prueba era gratuita. Cuando él le preguntó si en verdad se la comía, ella respondió que lo hacía pues, de lo contrario, no tendría sentido. Aquello resultó excesivo para el empresario, quien sentenció que la conversación había cruzado límites inaceptables y que ya no existía temor a Dios. Intentó retirarse, pero Shan se liberó del agarre de los guardias y lo increpó, llamándolo desgraciado. Liu Xuan retrocedió, pero luego se acercó a ella y tomándola por el rostro, le dijo que en un mundo tan salvaje, ella era la joven más pura y hermosa que había conocido. Shan, conmovida, le preguntó si sentía algo por ella. Él lo confirmó sin advertir que Rou Yan y su amiga acababan de entrar y presenciaban la escena. Al pasar, Liu Xuan les preguntó si necesitaban algo. Rou Yan, sin detenerse, respondió que continuara con lo suyo. Su amiga, indignada, insultó a Shan, pero Yan respondió con una bofetada. Ante la confusión, un guardia le preguntó si podía hacer algo por ella. La mujer, molesta, le gritó que muriera, lo que fue tomado literalmente por los guardias. También les pidió que rodaran por el suelo y así lo hicieron. Durante el viaje en automóvil, Shan intentó seducir a Liu Xuan,
habitación, pero él, sorprendentemente, le entregó una gran suma de dinero y le pidió que bajara del vehículo, sin dar mayores explicaciones. Al pasar cerca de un parque, Sean le señaló un puesto de comida donde solía comprar gallina, a la que llamaba Polla, y lo convenció de detenerse. Cuando ella descendió, él aprovechó para marcharse dejándola atrás. Sin embargo, regresó minutos después, intrigado por lo que ella le había mostrado. Sean confirmó que eran las pollas de las que hablaba, y juntos se sentaron a comer. Aunque al principio se mostró reacio, Liu Xuan terminó disfrutando tanto la comida que rompió en llanto, recordando un episodio de su infancia en el que su padre le dio una pierna de pollo hallada en la basura. Desde entonces se había prometido nunca volver a pasar hambre y hacer grandes cantidades de dinero. Sean, intrigada, le preguntó por qué quería tanto dinero. Él devolvió la pregunta, y ella respondió que la riqueza no tendría valor si desaparecieran el agua y el aire puro. Sorprendido por su perspectiva, Xuan le entregó un cheque de 1 millón de yuanes, que Sean arrojó sin dudar al horno. Luego le confesó que no era especial, solo una chica común que lo admiraba sinceramente. Para cerrar el momento, le propuso cantarle una canción. Comenzaron una melodía romántica que derivó en un potente cántico de guerra, causando destrozos a su alrededor. Incluso, el bigote postizo del empresario se desprendió, y él, exhausto, pidió que se detuviera. Ella, divertida, lo invitó a subir a una atracción del parque, aunque inicialmente dudó y le preguntó si pensaba que se subiría en aquellas atracciones agropecuarias. Aceptó y terminó disfrutándolas. Mientras exploraban juntos, compartieron bromas y confidencias. Sean incluso usó el bigote falso de Liu Xuan como parte del juego. Al pasar por una cabaña donde ella había crecido, se la mostró con orgullo. Cuando él le dijo que todo lo que veía le pertenecía, refiriéndose a Bahía Verde, Sean respondió que el océano era suyo, a lo que él añadió que, en ese caso, él le pertenecía a ella. En medio de ese instante, Sean recibió una llamada del hombre pulpo. Fingiendo estar en casa, evitó revelar su ubicación y tras colgar, invitó a Liu Xuan a entrar un momento. Antes de abrir la puerta, le preguntó qué haría si solo le quedara 1 minuto de vida. Él respondió que le bastaría con verla como en ese momento. Sean entonces se quitó su ropa y le preguntó si le gustaba lo que veía. Él respondió que no necesitaba luz para verla, pues brillaba por sí sola, y confesó que la amaba. Sean, incómoda, se cubrió nuevamente y le pidió que se retirara. Una vez sola, sus compañeros la recriminaron por no haber matado al empresario. Ella alegó que estaba demasiado cansada y deshidratada para actuar. Más tarde, Liu la llamó para invitarla a cenar. Sus compañeros, al saberlo, se entusiasmaron con la nueva oportunidad. Durante la cena, él le regaló flores costosas y el chef resultó ser el hombre pulpo disfrazado. Este desplegó sus tentáculos, revelando armas ocultas, pero fue reconocido por los guardias, como el tío de Sean, quienes lo obligaron a cocinar. En señal de sometimiento, colocó sus propios tentáculos en la parrilla, soportando el dolor sin emitir un sonido. Otros chefs aparecieron y comenzaron a hacer diversas preparaciones con él. Finalmente, liberó una nube de tinta y escapó. Los guardias protegieron a Liu Xuan y a su acompañante. Cuando el empresario preguntó qué había ocurrido, los guardias le dijeron que el atacante había huido volando. Para evitar sospechas sobre su identidad, Sean afirmó que su tío también era un mago sorprendente. Liu Xuan ordenó que todos abandonaran el lugar para poder asearse. Una vez a solas con Sean, le confesó que sabía que no era humana. Sobresaltada, ella intentó sacar su navaja del bolso, pero él, en un gesto inesperado, le pidió su mano y le propuso matrimonio. Sean quedó perpleja, recordándole que apenas se conocían. Aún así, Xuan insistió, asegurando que durante esos días había visto en ella cualidades únicas. A diferencia de otras mujeres interesadas solo en su fortuna, ella parecía indiferente a su riqueza. Aunque lo tenía todo, se sentía solo. Solo Sean lo comprendía. Ella, incómoda, lo llamó estúpido. Él replicó que lo era ella, por no ver lo valiosa que era. Convencido, le reafirmó que no era humana, sino un ángel. Sean intentó desviar la conversación, alegando que quizás lo engañaría, pero él respondió que si era así deseaba ser engañado toda la vida. Finalmente, Sean confesó que fue enviada para matarlo. Lejos de asustarse, Liu Xuan la besó. Sean huyó y Rou Yang irrumpió en la habitación. Se dirigió a Liu y lo confrontó por besar a una mujer marginal. Furiosa, reveló que el contrato que los unía valía 10 billones y que pensaba cancelarlo, ya que él comenzaba a enamorarse de Sean. Él, frustrado, le rogó que lo hiciera y se marchó. Mientras tanto, en la cabaña, el hombre pulpo se vendaba las heridas. Una sirena bromeó sobre su estado y le dijo que si se cortaba a otro podría usar pantalones. Él, para demostrar que no era necesario, se los puso y golpeó a otra sirena sin querer. Ignorando el incidente, advirtió que había una falla crítica. Sean no mataría a Xuan, pues se había enamorado. Ella lo consideró absurdo, pero cuando el pulpo le pidió que lo mirara a los ojos, fue interrumpido por un ventilador que alguien encendió como broma, haciéndolo girar violentamente. La escena quebró a Sean, quien rompió en llanto, admitiendo que no podía cumplir su misión. Al escuchar golpes en la puerta, creyó que era uno de los suyos y abrió sin precaución. Era Liu Xuan, sorprendido al ver su estado y a las criaturas en el interior. Antes de reaccionar, fue reducido y noqueado. Cuando recobró el sentido, se hallaba
hablaba en el barco. El hombre pulpo lo responsabilizó por la muerte de varias sirenas a causa de las ondas del sonar y ordenó su ejecución por aporreo. Mientras una sirena alzaba un mazo, Xuan le recordó que si lo mataban, el sonar no podría ser apagado. Ella lo reconoció como cierto. Entonces, el pulpo intentó estrangularlo con un tentáculo, pero Xuan lo cortó con su navaja y ayudó a Xuan a escapar. El empresario acudió a la policía y dio su testimonio, pero los oficiales no le creyeron e intentaron hacer bocetos de lo que decía haber visto, pero fue tan poco cuerdo para ellos que se echaron a reír. Él, frustrado, se marchó. En su oficina relató todo a su jefe de seguridad, quien fingió creerle mientras llamaba a su terapeuta. Rou-Yan llegó molesta por su desaparición. Él la abrazó y al notar sus piernas las halagó. Ella lo interpretó como insinuación y le pidió irse juntos. Mientras tanto, en la cabaña las sirenas estaban devastadas. Xiang, abrumada por la culpa, intentó apuñalarse, pero la anciana lo impidió, asegurándole que su deseo de sacrificarse era noble. El pulpo, indignado, se preguntó cómo una sirena podía amar a un humano malvado. La anciana respondió que el amor no obedecía leyes y recordó que, durante la dinastía Ming, un hombre salvó a su especie de la extinción. Por su parte, Liu Xuan, en una habitación con Rou-Yan, descubrió que ella buscaba explotar tierras y cazar fauna marina. La confrontó, pero ella evadió el tema intentando seducirlo. Él, decidido, se marchó hacia los laboratorios para comprobar la potencia del sonar. Aunque los científicos dudaron, accedieron a probarlo. Las ondas emitidas fueron tan intensas que Xiang cayó de rodillas, vomitando y haciéndose en los pantalones. Los científicos le explicaron que eso era solo el nivel 1 de 10. Alarmado, Xuan solicitó a los inversionistas desconectar el sistema. Se negaron hasta que Yan lo apoyó, forzando a los técnicos a apagarlo. Cuando todo terminó, Rou-Yan lo confrontó sobre el motivo. Xuan confesó que había sido secuestrado por sirenas. Ella no lo llamó loco. En cambio, le mostró una habitación secreta. Dentro estaba el investigador original del proyecto, quien estudiaba la existencia de sirenas. Yang lo interrumpió y le reveló al hombre que sabían de la ubicación de una viva. Liu Xuan preguntó por qué capturar sirenas era tan importante. La mujer explicó que su ADN permitiría desarrollar biotecnología avanzada, lo que se traduciría en ganancias multimillonarias. Yuan señaló que obtener dinero no era en sí malo, pero debía haber un límite moral. Intentó advertir sobre los riesgos del sonar, pero Rou-Yan lo interrumpió, acusándolo de estar motivado solo por su apego a Xiang. Fríamente aseguró que la capturaría y haría sopa de pescado con ella. Bajo su mando se conformó un equipo especializado cuya misión era exterminar a las sirenas. Advirtió a sus subordinados que eran criaturas agresivas y no debían permitir que escaparan bajo ninguna circunstancia. Prefería verlas muertas antes que libres. Mientras tanto, el jefe de seguridad informaba a Liu que el laboratorio había sido acordonado y que desafiar al capital era una mala idea para alguien con tanto en juego. Aún así, Xuan partió rumbo a Bahía Verde. Las fuerzas especiales llegaron al sitio, aparentemente desierto. Un buzo descubrió que las sirenas se ocultaban en el casco sumergido del barco abandonado. Rou-Yan ordenó abrir fuego. El ataque fue brutal. Muchas resultaron heridas de gravedad. Las supervivientes intentaron escapar, pero fueron abatidas o capturadas. Xiang emergió entre las últimas, siendo perseguida con intensidad. Aunque logró esquivar a varios atacantes, terminó atrapada en una red desplegada con antelación. Cuando varios hombres se abalanzaban sobre ella, el hombre pulpo apareció. Pese a su debilitamiento, la atrajo hacia sí con sus tentáculos restantes y la impulsó lejos usando su sistema de propulsión. Él cayó al agua, pero ella no logró escapar. La red la devolvió violentamente a la plataforma. Entonces emergió la matriarca de las sirenas. Con un solo golpe de su poderosa cola, lanzó a los atacantes por los aires e inundó el interior del barco. Luego, con movimientos calculados, golpeó a los hombres contra la estructura metálica hasta neutralizarlos. Las sirenas capturadas comenzaron a liberarse. En ese momento, el biólogo del equipo, ahora aliado de Rou-Yan, disparó un lanzagranadas contra la matriarca. Ella lo desvió con un chorro de agua y salió del navío, solo para notar que el sonar estaba desactivado. Alarmada, dio la orden de evacuar. Las sirenas ayudaron a sus compañeras heridas a lanzarse al agua. Xiang, una vez más, fue la última en salir. Un arpón la alcanzó en la cadera. La cuerda, unida a unos barriles, la mantenía en la superficie, haciéndola blanco fácil. Rou-Yan, desde un helicóptero, disparó un misil. La explosión la lanzó hasta el puerto, donde cayó gravemente herida. Allí, un hombre vestido de sirena le tomó una fotografía antes de huir al ver la llegada de refuerzos. Mientras tanto, Liu Xuan, atrapado en un embotellamiento, comenzó a avanzar sobre los techos de los vehículos. Sobornó a un conductor molesto y ofreció una fortuna a una manicurista a cambio de su moto. Al negarse, su colega Chen, quien estaba cerca, se burló de él, pero Liu tuvo una idea al verlo. Al llegar al puerto, Yan ya había ordenado eliminar a Xiang. En una entrada abrupta, Xuan aterrizó en medio del grupo dispuesto a protegerla. Cuando Rou-Yan disparó un lanzagranadas, él se interpuso. El impacto dañó su jetpack. Herido, cargó a Xiang e intentó huir. Recibió un primer arpón en el glúteo, luego otro en el hombro y, aún así, siguió avanzando. Xiang, debilitada, le pidió que la dejara, pero él se negó. Un tercer disparo de arpón impactó su pecho. Antes de caer, logró lanzarla al agua. En ese momento, la policía llegó y arrestó a todos los implicados, incluida a Rou-Yan. Xuan, malherido,
herido recibió atención médica inmediata. Años después, un estudiante beneficiario de una de sus becas visitó la mansión de Liu Xuan para agradecerle. Le preguntó por qué donó toda su fortuna para proteger el medio ambiente. Xuan respondió con las mismas palabras que había oído de Shang: si no existiera agua ni aire puro, ningún dinero serviría de nada. El joven, conmovido, insistió en preguntarle sobre las sirenas. Xuan lo negó todo como un mito, pero el muchacho mostró una fotografía de Shang herida, tomada aquel día por el hombre sirena. El hombre afirmó que los científicos no debían creer en cuentos de hadas y que debían ser más objetivos. Cuando el joven le comentó que aquello representaría un gran descubrimiento para la biología marina y que podrían derivarse muchos avances a partir de ello, Liu llamó a su esposa Lucy, quien se unió a la conversación. Se trataba nada menos que de la mismísima Shang. Él explicó que no estaba solo y que ambos llevaban una vida como la de cualquier otra pareja. Cocinaban juntos, bebían té, y Lucy añadió que solían viajar mucho y contemplar diversos paisajes. Y no estaba equivocada. Lucy lo llevaba a todas partes bajo el agua, utilizando una burbuja como fuente de oxígeno para Xuan. Allí, él pudo contemplar la majestuosidad de las profundidades y cómo convivían en armonía las distintas especies junto con las demás sirenas. Y así concluye esta historia. Si te gustó esta película, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.